Mi nombre es Elisa, tengo 27 años, y hace 5, mi familia me llamó fracasada y me echó de casa. Hoy, he vuelto. El sonido de mis tacones era lo único que rompía el silencio casi religioso del lobby. Eran unos tacones caros, auténticos, no las imitaciones que solía comprar en el centro y que guardaba para ocasiones especiales. Estos eran tacones que había comprado la semana pasada, con dinero que había ganado yo sola, y resonaban sobre el mármol italiano con un clic, clic, clic agudo y decidido. Cada paso era un golpe de martillo, marcando el final de algo. Y el comienzo de todo. Entré en el lobby de la Torre Esmeralda, el edificio residencial más lujoso de Polanco, el epicentro de la riqueza en la Ciudad de México. El aire aquí olía a algo que yo llamaba dinero viejo, una mezcla de lilas importadas cambiadas 2 veces al día, cera cara para muebles y una sutil, pero palpable, arrogancia. Era un aroma diseñado para recordarte, en cada inhalación, que no pertenecías. Que eras un fraude. Me detuve en el centro de la rotonda, bajo un candelabro que probablemente costaba más que mi primer apartamento. Mi traje sastre color marfil, hecho a medida, se sentía como una segunda piel, una armadura. No llevaba joyas ostentosas, solo un reloj discreto y mi cabello recogido en un moño bajo y severo. No venía a impresionar. Venía a ejecutar. Y entonces, la vi. A ella. Mi hermana, Beatriz. Estaba recostada contra una columna de ónix, sosteniendo una copa de mimosa a las 11 de la mañana, como si fuera la reina de un imperio que no había construido. Estaba rodeada de su séquito habitual, un grupo de mujeres idénticas con bolsos Birkin y sonrisas vacías. Aitana, su segunda al mando, soltó una risita aguda al verme. Beatriz giró la cabeza. Sus ojos, exactamente los mismos ojos fríos de mi madre, me escanearon de arriba a abajo. Vi la confusión inicial, seguida de una mueca de puro desdén. Su rostro se contorsionó en esa sonrisa burlona que había protagonizado mis pesadillas durante años. Levantó la voz, no para hablarme a mí, sino para que todo el lobby la escuchara. Para el personal uniformado, para los residentes que pasaban, para sus amigas. No lo puedo creer, gritó, su voz resonando con una incredulidad fingida. ¿Y quién carajos dejó entrar a esta fracasada? Les dije que siempre regresa. Aitana y las demás soltaron carcajadas. El personal del lobby, uniformado y entrenado para la invisibilidad, bajó la mirada, visiblemente incómodos. Un hombre mayor en traje que esperaba el elevador, frunció el ceño ante el escándalo. Fracasada. Esa palabra. La palabra que habían usado como un cuchillo para desangrar mis sueños. La palabra que me habían escupido en la cena familiar. La palabra que mi madre usó cuando le rogué ayuda. La palabra que solía quemarme por dentro, que me hacía doblarme de dolor y vergüenza en la soledad de mi apartamento barato en la Roma. Beatriz dio un paso hacia mí, pavoneándose. ¡Ay, hermanita! ¿Qué pasó? ¿Se te acabó el dinero de tus jueguitos? ¿Vienes a pedirle perdón a mamá? ¿O vienes a limpiar los pisos? Quizás es para lo único que sirves. Me quedé inmóvil. La dejé hablar. Dejé que cada palabra venenosa colgara en el aire perfumado. La miré, no como una hermana, sino como un entomólogo mira a un insecto predecible. Esa palabra. Fracasada. Era cierto. Había sido la palabra que me definió durante 5 años. Pero hoy, mientras la oía rebotar en las paredes de mármol que pronto serían mías, mientras rebotaba en el cristal del edificio que yo había comprado, me di cuenta de que solo sentí ruido. Un zumbido molesto. Esa palabra, pensé, mientras ella seguía riendo, te va a costar muy caro. No respondí. No dije nada. Mi silencio pareció desconcertarla más que cualquier insulto. Simplemente me di la vuelta y comencé a caminar, no hacia la salida, sino hacia el mostrador de recepción. 5 años antes. Esa palabra aún no me pertenecía. Yo tenía 22 años y el corazón lleno de una emoción tan pura que casi dolía, esperanza. La escena era un cliché de la opulencia mexicana, la cena por el 30º aniversario de bodas de mis padres, don Fernando y Leonora.
Estábamos en el comedor principal de la casa de Polanco, una habitación que odiaba, con muebles pesados estilo Luis XV y cortinas de brocado que olían a polvo y dinero viejo. Doña Elodia, la nueva cocinera que había reemplazado a la que tuvimos toda la vida, servía platillos complicados que nadie realmente disfrutaba. La mesa brillaba con plata y cristal de Bohemia. Yo me sentía fuera de lugar, como siempre. Beatriz, mi hermana mayor, 2 años mayor que yo, estaba en su elemento, contando con detalles exagerados su reciente viaje de compras a Milán. Y entonces, le dije al gerente de Prada, ¿cómo que no tienes mi talla? Es ridículo, contaba, mientras sus amigas, Aitana ya estaba allí, reían como si fuera la historia más ingeniosa del mundo. Mi padre, don Fernando, un hombre imponente que medía su amor en estados de cuenta, asentía distraídamente. Mi madre, Leonora, la arquitecta de nuestra fachada social, sonreía con rigidez, asegurándose de que la sinfonía de la perfección no tuviera una nota discordante. Yo esperaba. Había esperado 3 semanas para este momento. Acababa de recibir la pequeña herencia que mi abuelo materno me había dejado. Él había sido mi cómplice, el único que entendía mi fascinación por los planos y los números. No era una fortuna, pero para mí, a los 22, era el mundo. Eran 100.000 pesos. Era capital semilla. Cuando Beatriz terminó su monólogo sobre zapatos, carraspeé. El sonido fue patéticamente débil. Papá, mamá. Beatriz, dije, mi voz temblando un poco. Me gustaría hacer un anuncio. Leonora me sonrió con esa indulgencia condescendiente que reservaba para mis ideas creativas. ¿Qué es, mi vida? ¿Te aceptaron por fin en el comité de arte del museo? No, mamá. Es algo diferente. Respiré hondo. He decidido usar el dinero del abuelo. Voy a fundar mi propia empresa. Una pequeña desarrolladora inmobiliaria. Se llamará Inversiones Fénix. El silencio que siguió fue tan pesado que casi pude oír el tintineo del hielo en los vasos. Quiero. Continué, la pasión haciendo que mis palabras tropezaran, quiero remodelar edificios viejos en colonias emergentes. La Doctores, Santa María la Ribera, hay tanto potencial. Y entonces, agregué la frase que, sin saberlo, firmó mi sentencia de muerte en esa mesa. No quiero solo ganar dinero. Quiero continuar el legado del abuelo. Él construía casas para que la gente viviera, no. No estas cajas de cristal vacías para presumir. El error fue monumental. Ataqué, sin querer, el centro mismo de sus valores. Mi padre, don Fernando, dejó su copa de vino en la mesa con un golpe seco. Leonora frunció el ceño, el botox impidiéndole mostrar una emoción real, pero sus ojos se afilaron. ¿Y Beatriz? Beatriz soltó la primera carcajada. La risa de Beatriz fue como un cristal rompiéndose. Aguda, burlona y devastadora. Mamá, por favor, dijo, limpiándose una lágrima de risa fingida. ¿Elisa? ¿La constructora de vecindades? Ay, hermanita, eres tan tierna. ¿Vas a ir tú sola a la Doctores? ¿Con tu libretita de Hello Kitty? Te van a comer viva. Aitana y las demás invitadas en la mesa se unieron a la risa, más por lealtad a Beatriz que por entender la situación. Sentí la sangre subir a mi cara. Es un plan de negocio serio, Beatriz. He hecho. Ay, qué adorable, me cortó mi madre, Leonora. Su voz era suave, pero tenía el filo del acero. Muy creativo, Elisa. Qué pintoresco. Pero ya hablamos de esto. Tu mejor inversión, la única que importa, es un buen marido. Andrés de la Sierra, dijo, mirando a Beatriz con orgullo, viene de una familia maravillosa. Eso es un negocio. Lo tuyo, hizo un gesto vago con la mano, como espantando una mosca, es un juego. Un pasatiempo. Deja los negocios y los números sucios a los hombres. No es lugar para ti. Pero mamá. Tu madre tiene razón, intervino mi padre. Su voz grave silenció la mesa. Era la voz de un juez dictando sentencia. Miré a don Fernando, mi última esperanza.
Él era un hombre de negocios. Él había construido su propio imperio, aunque sobre los cimientos del dinero de su padre. Quizás él entendería mi ambición. Papá, he estudiado el mercado. El retorno de inversión es. Él levantó una mano. Suspiró, como si yo fuera la mayor decepción de su vida. Se masajeó el puente de la nariz. Elisa. Escúchame bien. Tu hermana y tu madre tienen razón. El mundo de los negocios es un pantano sucio. Es para gente dura, gente dispuesta a apuñalar por la espalda. ¿Y tú? Me miró con una lástima que me dolió más que un golpe. Tú eres blanda. Eres demasiado soñadora. No tienes la piel de cocodrilo que se necesita para esto. Piel de cocodrilo. Te van a comer viva, hija, concluyó, su tono final. Hazle caso a tu madre. Céntrate en encontrar un buen partido. Es la mejor inversión que una mujer como tú puede hacer. Una mujer como yo, susurré. Ya sabes, dijo Beatriz, retocando su labial en la mesa. La rara. La aburrida. La fracasada. Fracasada. Piel de cocodrilo. Adorable. Esa noche, mientras escuchaba sus risas al otro lado de la puerta de mi habitación, entendí algo fundamental. Mi ambición no era una virtud, era una enfermedad. Y mi familia, las personas que debían apoyarme, eran las que sostenían el bisturí, listos para estirparla. Me fui de esa casa 2 días después, con 100.000 pesos en mi cuenta, una maleta vieja y 3 etiquetas nuevas pegadas a mi espalda. Y juré, mientras cerraba la puerta, que un día se tragarían cada una de esas palabras. 3 años antes. El optimismo inicial de mis 22 años se había evaporado, reemplazado por el sabor rancio del café recalentado y la humedad persistente de un apartamento barato en la Roma Norte. Inversiones Fénix no estaba muerta, pero estaba en cuidados intensivos. Los 100.000 pesos de mi abuelo se habían ido como agua. Había logrado cerrar 2 proyectos pequeños, remodelaciones de baños y cocinas, pero apenas había salido a flote. Entonces, el desastre. Contraté a un equipo de construcción que parecía legítimo. Me dieron un precio increíblemente bajo para remodelar la fachada de un pequeño edificio. Pagué el anticipo. 50.000 pesos que había conseguido pidiendo prestado contra mi propio coche. Desaparecieron. El contratista, el dinero, todo. Me encontré con 24 años, con una deuda que crecía, un coche que ya no era mío, y un proyecto a medias que me estaba desangrando. Necesitaba un préstamo puente. Desesperadamente. Me puse mi único traje sastre. El mismo que había usado para la cena familiar, pero ahora me quedaba un poco holgado. Las comidas completas se habían vuelto un lujo. Conseguí una cita en un banco grande, gracias a un contacto de un contacto. El director de crédito, el señor Abarca, era un hombre de mediana edad con un bigote engreído y un olor a loción cara que me revolvía el estómago vacío. Su oficina estaba llena de trofeos de golf y fotos de él sosteniendo peces muertos. Símbolos de poder masculino. Puse mi carpeta sobre su escritorio de caoba. Señor Abarca, gracias por recibirme. Como verá en las proyecciones, el flujo de caja es sólido una vez que vendamos la propiedad de la Roma. Solo necesito un pequeño. Él levantó la mano, sin siquiera abrir la carpeta. La tocó con la punta de 2 dedos, como si estuviera sucia. Señorita. Elisa, ¿verdad?, dijo, con una sonrisita condescendiente. Revisó mis papeles por encima. Mire, señorita Elisa, sus proyecciones son adorables. Adorable. La misma palabra. Mi estómago se contrajo. Realmente, continuó, reclinándose en su silla de cuero. Pero seamos honestos. El sector inmobiliario es volátil. No es lugar para una aficionada. No soy una aficionada, repliqué, mi voz más firme de lo que me sentía. Soy una empresaria. He cerrado 2 proyectos con ganancias. Claro, claro, dijo, haciéndome un gesto con la mano para que me calmara. ¿Por qué una chica tan guapa como usted quiere estresarse con esto? Es un dolor de cabeza constante.
Mire, se inclinó sobre el escritorio, su voz bajando a un tono conspirador. Le seré honesto. No le voy a dar el préstamo. Es demasiado riesgo. Pero los números. Los números no importan. Lo que importa es la experiencia. Y usted no la tiene. Váyase de compras, búsquese un novio rico. Es más fácil. Confíe en mí. Me levanté. Mis manos temblaban de rabia, no de miedo. Gracias por su tiempo, señora Barca. De nada, adorable. Salí de ese banco sintiendo náuseas. No solo me habían negado el dinero, me habían negado el respeto. Me habían infantilizado. Y odiaba admitirlo, pero la humillación dolía casi tanto como la perspectiva de la quiebra. La situación se volvió desesperada. El banco me había cerrado la puerta. Mis proveedores me llamaban 20 veces al día. Estaba a una semana de ser demandada por incumplimiento de contrato por los dueños del edificio que el contratista fantasma había dejado a medias. La desesperación te hace hacer cosas estúpidas. Te hace llamar a personas que no deberías. Recordé un nombre que mi padre mencionaba a veces en sus cenas, entre risas y coñac, don Genaro. Un amigo de la familia, un inversor conocido por ser un tiburón. Y, según había oído a mi madre quejarse, un viejo verde. En ese momento, no me importaba. Necesitaba un tiburón. Conseguí su número. Llamé a su oficina, esperando una secretaria. Me contestó él mismo, con una voz rasposa. Le expliqué quién era, soy la hija de Fernando. Hubo una pausa. Ah, la hija de Fernando. La otra hija, dijo, como si yo fuera un modelo defectuoso. Claro, niña. ¿Qué necesitas? Le hablé de mi empresa, de mi problema. Sorprendentemente, aceptó reunirse conmigo. Te veo en el Mortons a las 4 de la tarde. Y ven sola. El Mortons. Un restaurante de carnes caro, no una oficina. La primera bandera roja. Pero, ¿qué opción tenía? Llegué a las 4 de la tarde. El lugar estaba casi vacío. Él estaba en una mesa oscura al fondo, con una botella de coñac ya abierta. Don Genaro era exactamente como lo imaginaba, cabello plateado peinado hacia atrás con demasiado gel, un reloj de oro que era demasiado grande para su muñeca y ojos pequeños y húmedos que me recorrieron de arriba a abajo. Siéntate, niña. ¿Una copa? No, gracias, don Genaro. Estoy aquí por negocios. Puse mi carpeta sobre la mesa. La misma carpeta que el señor Abarca había llamado adorable. Don Genaro la empujó a un lado sin abrirla. Los negocios pueden esperar. Primero, hablemos de ti. Eres mucho más guapa que en las fotos de sociedad. Siempre sacan a Beatriz. ¡Qué desperdicio! Me tensé. Señor, realmente necesito. SHHH, dijo, sirviéndose otra copa. Mira, niña. Sé por qué estás aquí. Tu padre me llamó. Me dijo que estabas jugando a la empresaria y que estabas a punto de quebrar. Me pidió que hablara contigo, punto. Yo no estoy jugando, dije, mi voz temblando. Claro que sí. Pero está bien. A mí me gustan los juegos. De repente, sentí su mano sudorosa sobre mi rodilla, debajo de la mesa. Me congelé. Tu plan de negocios es basura, susurró, su aliento oliendo a alcohol caro. Pero tú no. Quizás podamos encontrar otro tipo de inversión. Si eres amable conmigo, yo seré muy generoso con tu empresita. Apretó mi rodilla. Fue como si un interruptor se activara. La parálisis se convirtió en furia. Me levanté de golpe, mi silla chirriando contra el suelo. Mi movimiento fue tan brusco que golpeé la mesa, tirando su copa de coñac sobre su regazo. Maldita sea, gritó él, saltando. Púdrase, grité yo, mi voz rompiéndose. Salí corriendo del restaurante. Las lágrimas de humillación me quemaban los ojos. No me detuve hasta que llegué a una calle lateral, donde me doblé y vomité en una alcantarilla.
Ya no era una fracasada o adorable. Ahora era un pedazo de carne. Y eso fue lo más bajo que había caído. Esa noche, toqué fondo de verdad. Me senté en el suelo frío de mi apartamento, con el aviso de desalojo en una mano y la factura del hospital. Tuve que ir a urgencias por un ataque de pánico, en la otra. Lo había perdido todo. Inversiones Fénix estaba muerta. Yo estaba en la ruina. Solo quedaba una opción. Una opción tan humillante que hacía que la oferta de don Genaro pareciera casi soportable. Tragarme mi orgullo. Volver a casa. Tomé un taxi que no podía pagar a Polanco. Le pedí al taxista que me esperara. Entré a la casa usando mi llave vieja, rezando para que no la hubieran cambiado. Mi madre, Leonora, estaba en la sala, probándose un collar de diamantes frente a un espejo. Un regalo de mi padre por su aniversario. ¿Elisa? ¿Qué haces aquí? Creí que estabas jugando a construir casitas. Mamá, mi voz era un susurro ronco. Por favor. Ella se giró, su rostro una máscara de fastidio. ¿Qué? Necesito ayuda. Voy a perderlo todo. El contratista, el banco, todo. Ella suspiró, un suspiro largo y teatral. Te lo advertimos. ¿Qué esperabas? ¿Que te aplaudiéramos? No, dije, las lágrimas corriendo por mi cara. Solo, necesito el fondo fiduciario. El dinero del abuelo. Es mío. Solo necesito que firmes para liberarlo antes. Leonora se rió. Una risa corta y seca. Imposible. ¿Por qué? Es mi dinero. Porque ese dinero, dijo, acercándose a mí, su perfume caro asfixiándome, es para la boda de Beatriz. Está comprometida con Andrés de la Sierra. Una familia maravillosa. ¿Sabes el dineral que está costando esa boda? ¿El estatus que nos da? Pero es mi futuro. Tu futuro es una fantasía, gritó. Y entonces, vi algo en sus ojos que no era solo maldad, era miedo. No tienes idea de lo que tuve que aguantar cuando me casé con tu padre. El desprecio de su familia. Cómo me miraban por encima del hombro porque mi apellido no era lo suficientemente bueno. Me costó 30 años construir este estatus. 30 años. Y no dejaré que tú, con tus estupideces y tus fracasos, vengas a arruinarlo todo. La miré, atónita. No se trataba de mí. Nunca se trató de mí. Se trataba de ella. De su miedo. De su propia inseguridad. Mamá, por favor, supliqué una última vez, cayendo de rodillas. Me estoy ahogando. Leonora me miró en el suelo. Su rostro se endureció. Quizás eso sea lo mejor. Así aprendes la lección de una vez por todas. Levántate, das vergüenza. Y búscate un buen marido. Ya estás grande. Se dio la vuelta y se miró de nuevo en el espejo, ajustando el collar de diamantes. Me levanté. Salí de esa casa. Y supe que preferiría vivir en la calle antes que volver a pedirle algo a esa mujer. Volví a mi apartamento en la Roma. El taxista seguía esperando. Le di el reloj que mi abuelo me había regalado. Es todo lo que tengo, le dije. Él me miró con lástima y lo aceptó. Entré a mi apartamento oscuro y frío. No había luz. Habían cortado la electricidad. Me senté en el suelo, en la oscuridad total. Y por primera vez en meses, lloré. No lloré por el dinero, ni por la humillación de don Genaro, ni por la crueldad de mi madre. Lloré por mi sueño. Lloré por Inversiones Fénix. Lloré por la chica de 22 años que creía que podía cambiar el mundo con un plan de negocios. Ella estaba muerta. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada. Horas, quizás. Entonces, alguien llamó a la puerta. Un golpe suave, casi tímido. No me moví. Volvieron a llamar. ¿Elisa? Soy yo. Benjamín. Tío Benjamín. Mi tío Benjamín. El hermano menor de mi madre. La oveja negra de la familia.
El que había renunciado a su parte de la herencia para ser profesor de filosofía en la UNAM. El que vivía en un apartamento pequeño en Coyoacán, rodeado de libros y gatos. Me arrastré hasta la puerta y la abrí. Él estaba allí, con su suéter gastado y sus gafas gruesas. Me miró en la oscuridad. Vio mi rostro hinchado por el llanto, el apartamento vacío, la desesperación. No dijo nada. No dijo te lo dije, ni qué pasó. Simplemente abrió los brazos y me abrazó. Fue un abrazo torpe, olía a libros viejos y a tabaco de pipa. Y fue lo más real que había sentido en años. Me aferré a él y lloré en su hombro, lloré todo el veneno que llevaba dentro. Cuando terminé, me llevó adentro, encendió una vela que traía en su maletín, y me sentó. Tu madre me llamó, dijo en voz baja. Para presumir que finalmente entraste en razón y que habías vuelto a casa. No volví, susurré. Solo fui a nada. Lo sé, dijo. Por eso estoy aquí. Ella cree que te venció. Lo hizo, tío. Me venció. Estoy acabada. Soy una fracasada. Él me miró fijamente. No uses esa palabra. Nunca. Sacó un sobre viejo y gastado de su maletín de cuero. Lo puso sobre la mesa, entre nosotros. ¿Qué es? Tu abuelo y yo, dijo, siempre supimos que eras la única con cerebro en esa familia. La única con el fuego de él. Tu madre y tu hermana solo tienen codicia. Tío. Son 100,000 pesos, dijo. Todos mis ahorros. El dinero de mi jubilación. Me quedé sin aliento. No. No, tío Benjamín. No puedo. Es todo lo que tienes. Sí, puedes, dijo, empujando el sobre hacia mí. Porque sé que tú no lo vas a desperdiciar en zapatos, como haría Beatriz. O en collares de diamantes, como haría tu madre. Me tomó las manos. Sus manos eran cálidas. No me lo devuelvas con dinero. Ya no lo necesito. Devuélvemelo de otra forma. ¿Cómo? Sus ojos brillaron detrás de las gafas. Constrúyeles un infierno con eso, Elisa. Demuéstrales a todos quién diablos eres. Miré el sobre. No era solo dinero. Era permiso. Era fe. Era una segunda oportunidad. Era el primer ladrillo de mi nuevo imperio. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Si estás disfrutando de mi historia, por favor, ayúdame dándole un like al video, suscribiéndote al canal, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás viendo. Cada comentario, cada like, realmente ayuda a que esta historia llegue a más personas. Gracias por tu apoyo. Ahora, sigamos con lo que pasó. Un año antes del presente. 2 años después de la noche más oscura de mi vida. Inversiones Fénix había resucitado. Los 100,000 pesos del tío Benjamín no solo pagaron mis deudas, me compraron tiempo. Y con ese tiempo, me volví despiadada. Ya no era la chica soñadora. Era una mujer con una misión. Me asocié con un arquitecto joven y brillante, tan hambriento como yo. Nos enfocamos en nichos que nadie quería. Remodelamos edificios dañados por el terremoto, negociamos con sindicatos, aprendimos a navegar la burocracia corrupta de la ciudad. Era un trabajo agotador, sucio y, a veces, peligroso. Pero cada contrato firmado, cada permiso obtenido, era una pequeña victoria. Inversiones Fénix era estable. No era millonaria, ni de lejos, pero estaba construyendo algo. Algo real. Había cortado casi todo contacto con mi familia. Les enviaba un mensaje de feliz Navidad y nada más. Pero entonces, llegó la invitación. Papel grueso, grabado en oro. La fiesta de compromiso de mi hermana Beatriz con Andrés de la Sierra. Era una orden, no una invitación. Mi madre me llamó por primera vez en un año. Tienes que venir, Elisa. La familia de la Sierra estará allí. Tienes que presentarte. No me hagas quedar mal. Consíguete un vestido decente. No quería ir. Odiaba la idea. Pero una parte de mí, la parte estratégica que estaba creciendo,
Me dijo que era una buena idea. Andrés de la Sierra. Su familia era una de las más grandes constructoras del país. Eran la vieja guardia. Conoce a tu enemigo, me susurró una voz en mi cabeza. Y conoce a los aliados de tu enemigo. Así que fui. La fiesta era una obscenidad de dinero. Cientos de invitados en el jardín de la casa de Polanco, una orquesta en vivo, cascadas de champán. Me puse el único vestido decente que tenía, uno azul marino, simple y profesional. Me sentí como un cuervo en medio de pavos reales. Me escondí cerca de la barra, observando. Vi a Beatriz, radiante en un vestido que costaba más que mi coche. Vi a mi madre, Leonora, en su elemento, codeándose con la élite. Entonces, el prometido, Andrés de la Sierra, se acercó a mí. No era lo que esperaba. No era un snob arrogante como Beatriz. Era, amable. Tenía una sonrisa genuina. Tú debes ser Elisa, dijo, extendiendo la mano. Beatriz habla mucho de ti. Una mentira obvia, pero educada. No creo que hable tanto, respondí, honesta. Él se rió. He oído hablar de Inversiones Fénix. Un amigo mío en el sector me contó. Lo que estás haciendo en la Doctores es brillante. Me sorprendió. ¿En serio? Absolutamente. Mi padre, señaló a un hombre mayor y severo al otro lado del jardín, cree que estás loca por meterte allí. Dice que es un pantano. Pero yo creo que eres una visionaria. Tienes agallas. Es admirable. Fue un cumplido. Un cumplido real, de un hombre que entendía el negocio. Y por un segundo, me sentí, vista. Pero ese segundo de validación fue mi perdición. Porque no me di cuenta de que Beatriz nos estaba observando desde el otro lado del césped. Su sonrisa era una máscara de hielo. La envidia era tan palpable que casi podía saborearla. Andrés de la Sierra, su gran trofeo, acababa de cometer el pecado capital, había reconocido mi valor. Y eso, para Beatriz, era intolerable. Andrés fue llamado por su padre. Se disculpó y se fue. Hablamos luego, Elisa. En serio, me interesa tu trabajo. Me quedé allí, con una extraña sensación de calor. Quizás las cosas podían cambiar. Qué ingenua fui. Apenas Andrés me dio la espalda, vi a Beatriz venir hacia mí. Se movía como un tiburón. Había cambiado su copa de champán por una de vino tinto. Una copa muy llena. Hermanita. Dijo, su voz falsamente dulce. Qué gusto que viniste. Te ves bien. Felicidades, Beatriz. Se ve muy feliz, dije, por pura cortesía. Oh, lo estoy, sonrió. ¿Y tú, sigues jugando a ser constructora? ¿O ya te rendiste? Antes de que pudiera responder, tropezó. Fue una actuación digna de un Oscar. Un pequeño traspié, un grito ahogado. Y todo el contenido de la copa de vino tinto voló en cámara lenta y aterrizó directamente sobre mi vestido color crema. El único vestido decente que tenía. Hubo un jadeo colectivo a nuestro alrededor. La música pareció detenerse. ¡Ay, hermanita! Perdóname, exclamó, llevándose una mano a la boca. ¡Qué torpe soy! Es que, con ese vestido tan, ¿veis?, tan, invisible, juro que no te vi. El insulto fue doble. El vino y las palabras. Me quedé allí, goteando vino tinto, sintiendo el calor de la humillación subir por mi cuello. Todos nos miraban. Aitana y sus amigas se reían disimuladamente detrás de sus manos. No fue un accidente, Beatriz, dije, mi voz baja y temblando de furia. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Qué paranoica! Fue entonces cuando mi madre, Leonora, se materializó. Como un halcón. Sus ojos no miraron la mancha en mi vestido, miraron a los invitados que observaban. ¿Qué está pasando aquí, Siseo?, tomándome del brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas se clavaron en mi piel. ¿Estás armando una escena, Elisa? La familia de la Sierra nos está viendo. Ella lo hizo a propósito, le dije,
tratando de zafarme. Cállate, me espetó, su voz un veneno puro. No me importa quién lo hizo. Beatriz es la novia. Tú eres la nada. Ahora, pídele disculpas a tu hermana por acusarla y lárgate de mi casa. Y me estás avergonzando. Disculparme. La palabra resonó en mi cabeza. Una risa amarga, seca, se escapó de mis labios. ¿Disculparme yo? Fue todo lo que ella necesitó. Me arrastró dentro de la casa, lejos de las miradas. Vete, gritó, empujándome hacia la puerta de servicio. Vete y no vuelvas hasta que sepas cuál es tu maldito lugar. Me detuve. La miré a los ojos. Tienes razón, mamá. Ya sé cuál es mi lugar. Me di la vuelta, salí por la puerta principal, cubierta de vino tinto. La mancha en mi vestido ya no era una humillación. Era una declaración de guerra. Tienen razón, pensé, mientras caminaba por las calles oscuras de Polanco. Es hora de encontrar mi lugar. Y cuando lo haga, me aseguraré de que sea tan alto, tan inalcanzable, que nunca más tengan que preocuparse por si encajo o no. Porque no voy a encajar. Voy a ser la dueña del tablero. Después de la fiesta de Beatriz, me encerré. La humillación se convirtió en combustible. Trabajaba 18, a veces 20 horas al día. Inversiones Fénix crecía, pero yo me estaba marchitando. Y entonces, perdí a César. César, nuevo nombre, mi ex, era arquitecto. Un hombre amable, paciente y bueno. Nos conocimos en una obra, poco después de que el tío Benjamín me diera el dinero. Él me había visto en mi peor momento y se había quedado. Creía en mí. Pero construir un imperio tiene un precio. Y ese precio, a menudo, es la normalidad. La escena está grabada en mi memoria. 2 años antes del presente. Yo tenía 25 años. Llegué a nuestro pequeño apartamento a la 1 de la madrugada. Había pasado 12 horas en una negociación brutal por un terreno en la Narvarte. Estaba agotada, olía a café y a victoria. Abrí la puerta y el olor a comida me golpeó. César estaba sentado en la mesa de la cocina, dormido sobre un plato de enchiladas frías. Había velas derretidas. Había preparado la cena. Me sentí culpable, pero también, molesta. ¿Por qué no entendía que no podía simplemente cenar a las 8? Lo desperté suavemente. César, llegué. Él parpadeó, desorientado. Miró su plato frío, luego a mí. La tristeza en sus ojos me golpeó como un puñetazo. Hola, dijo en voz baja. Ganaste, supongo. Fue una batalla, dije, tratando de sonreír. Pero cerramos el trato. César, fue. Elisa. Me interrumpió, su voz cansada. Te amo. Dios sabe que te amo. Pero estoy compitiendo contra un edificio. Y estoy perdiendo. César, por favor, ahora no. Estoy agotada. Solo quiero. ¿Qué? Dormir 3 horas y volver a hacerlo, se levantó. Ese es el problema. Siempre estás, a punto de cerrar el trato de tu vida. Lo has estado durante 2 años. Estoy construyendo algo, César. Algo para nosotros. Él negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. No, Elisa. Estás construyendo algo para ti. Para demostrarles algo a ellos. Y te admiro, de verdad que sí. Eres la mujer más fuerte que conozco. Pero yo. Suspiró, yo solo quería construir una vida contigo. Una vida normal. Con cenas. Con fines de semana. Y en este imperio que estás construyendo, no hay espacio para mí. Eso no es cierto. Sí, lo es. Te estás convirtiendo en ellos, Elisa. Te estás volviendo dura. Fría. Quería gritar. Quería decirle que tenía que ser dura. Que el mundo me había enseñado a hacerlo. Pero él tenía razón. Quería llorar, escribí en mi diario esa noche, después de que él empacara sus cosas y se fuera. Quería rogarle que se quedara. Pero no pude.
Las lágrimas no salieron. Me di cuenta de que César tenía razón. La piel de cocodrilo, que mi padre dijo que me faltaba, finalmente estaba empezando a crecer. Y dolía. Dolía mucho. Esa noche, elegí el imperio sobre el amor. Y me prometí a mí misma que haría que ese sacrificio valiera la pena. El dolor de perder a César me endureció. Canalicé esa pérdida, esa rabia, esa soledad, en un solo lugar, el trabajo. 11 meses antes del presente. Yo tenía 26 años. La rabia por la humillación en la fiesta de Beatriz aún estaba fresca. La soledad por la partida de César era un agujero en mi pecho. Necesitaba una victoria. No una pequeña victoria, necesitaba un golpe que cambiara el juego. Y entonces, lo encontré. Se llamaba El Molino. Un antiguo complejo industrial abandonado en Azcapotzalco. Era un monstruo de concreto de 10 hectáreas. Contaminado, en ruinas, y en medio de una zona que todos consideraban irrecuperable. El gobierno de la ciudad lo estaba subastando a un precio de risa, porque nadie lo quería. Era un suicidio financiero. Escuché, a través de uno de mis contactos, que mi padre, don Fernando, y su amigo, don Genaro, el viejo verde, se habían burlado del proyecto en el club de golf. Solo un idiota compraría ese basurero, dijo mi padre. Es un agujero negro. Sonreí. Perfecto. Hice algo que nadie esperaba. Fui a la oficina de mi padre. Por primera vez en casi un año. Él se sorprendió al verme. ¿Elisa? ¿Qué? Quiero el molino, le dije, sin rodeos. Él parpadeó. ¿El qué? El complejo de Azcapotzalco. Sé que tu empresa y la de Genaro son las únicas calificadas para la licitación. Quiero que te retires. Él se rió. ¿Y por qué haría yo eso? Porque si no lo haces, dije, mi voz helada, le contaré a mamá sobre tu viaje de negocios a Cancún la semana pasada. Y le enviaré las fotos de la rubia con la que fuiste. Su sonrisa desapareció. ¿Cómo te atreves? Tengo la piel de cocodrilo ahora, papá. ¿Recuerdas? Tú me la enseñaste. Se retiró de la licitación. Conseguí el molino por un precio ridículo. Y luego, hice lo que mejor sabía hacer. Trabajé. Trabajé como una bestia. Dormí en una casa de campaña en la obra. Negocié con el sindicato de trabajadores, comí con ellos, me gané su respeto. Traje a un equipo de arquitectos jóvenes y brillantes, no a César, eso dolía demasiado, que vieron el potencial. Conseguimos inversionistas de riesgo de Estados Unidos, gente que no tenía los prejuicios de los constructores mexicanos. 6 meses después, lo que era un basurero industrial era ahora el parque tecnológico y de vivienda sustentable más moderno de la ciudad. Fénix Azcapotzalco. Lo vendí. Lo vendí por partes. Y las ganancias fueron obscenas. No solo gané millones. Gané una reputación. Dejé de ser la hija de Fernando o la loquita de las vecindades. Me convertí en Elisa Reyes, la mujer que convierte la basura en oro. Y lo más importante, ahora tenía el capital. Tenía las agallas. Y tenía un objetivo muy claro en mi mira. La Torre Esmeralda. Presente. 3 días antes de mi regreso triunfal al lobby. Mi oficina ya no era un apartamento en la Roma. Ahora ocupaba el piso 30 de un rascacielos en Reforma. Vistas panorámicas de la ciudad que estaba aprendiendo a conquistar. Frente a mí estaba el licenciado Galván, mi abogado. Un hombre mayor, agudo, que había sido el único que me tomó en serio cuando aún era pequeña. Galván colocó la última carpeta sobre mi escritorio de cristal. El sol de la mañana hacía que los papeles brillaran. Felicidades, Elisa, dijo, su rostro serio. A las 8 de la mañana del lunes, la transferencia de 250 millones de pesos se completa. Legalmente, la Torre Esmeralda es 100% tuya. 250 millones de pesos. Aprox. 12.5 millones de dólares en ese momento. Recordé los 100,000 pesos del tío Benjamín. No sonreí. Solo asentí.
Excelente. ¿El protocolo de terminación está listo? Sí, dijo, pero dudó. Se quitó las gafas y me miró. Elisa. Hemos trabajado juntos por 3 años. Déjame preguntarte algo, no como tu abogado, sino como un viejo amigo de tu abuelo. Me tensé. Odiaba cuando la gente mencionaba a mi abuelo. Con esos 250 millones, dijo en voz baja, podrías comprar 2 edificios comerciales en Santa Fe, mucho más rentables. La Torre Esmeralda es un edificio residencial de lujo. Las cuotas de mantenimiento son una pesadilla. Es un trofeo, no una inversión. Es una inversión, dije, fría. No, insistió Galván. Es un movimiento muy personal. Estás comprando el edificio donde vive tu familia, solo para, ¿qué? ¿Desalojarlos? Lo miré fijamente. Sus ojos no eran críticos, solo, preocupados. Aprecio tu preocupación, licenciado, dije, mi voz volviéndose formal. ¿Está todo en orden legal? Él suspiró, dándose cuenta de que había chocado contra un muro. Se puso las gafas de nuevo. Sí. Todo está en orden. La cláusula 17 del reglamento interno del edificio, comportamiento perjudicial para la comunidad y la reputación del edificio, es vaga, pero legalmente sólida para una terminación de contrato sin previo aviso. Si el propietario así lo decide. ¿Y tenemos pruebas de ese comportamiento? Galván asintió, abriendo otra carpeta. Testimonios firmados. El jefe de seguridad, el personal de limpieza, los valet parking. Todos han documentado años de abuso verbal, humillaciones y trato déspota por parte de la señorita Beatriz y la señora Leonora. Perfecto, dije. Entonces, proceda. Elisa, dijo una última vez. La venganza es un trago amargo. No te preocupes, licenciado, dije, mirando la silueta de la Torre Esmeralda a lo lejos. A mí me gustan los tragos amargos. Él recogía sus cosas, resignado. Pero yo no había terminado. Te equivocas en una cosa, licenciado, dije casualmente, mientras revisaba un correo. Él se detuvo. ¿En qué? Dijiste que no era una buena inversión. Dijiste que era personal. Lo es, afirmó. Sonreí fríamente. Mi primera sonrisa real del día. Es el mejor negocio de mi vida. Y es deliciosamente personal. Galván me miró, confundido. Abrí mi computadora y giré la pantalla hacia él. Mostraba un organigrama complejo. ¿Qué es esto? Es la estructura de propiedad de Construcciones de la Sierra, dije. La familia del prometido de mi hermana, Andrés. Él se inclinó para ver. Ok, y... Señalé una pequeña caja en la parte inferior del organigrama. La empresa propietaria de la Torre Esmeralda, inmobiliaria del Parque Polanco, la empresa fallida a la que le acabo de comprar la torre, ¿adivina quién era uno de sus mayores y más silenciosos inversores? Los ojos de Galván se abrieron de par en par. No. Oh, sí, dije, saboreando el momento. La familia de la Sierra. Invirtieron una fortuna hace 10 años. La torre tenía una administración pésima, era un barco que se hundía y estaba arrastrando sus finanzas. Estaban desesperados por venderla, pero no podían hacerlo públicamente sin admitir el fracaso. Así que yo llegué, a través de una compañía fachada en Delaware, y les ofrecí comprarla a precio de remate. Se deshicieron de ella como si quemara. Lo que no saben. ¿Qué no saben, Elisa? Que la torre no era su único problema. Tenían deudas cruzadas con otros socios. Y al comprar la totalidad del activo, adivina qué más compré. Galván palideció. Dios mío. Compraste la deuda. Asentí. No solo compré el edificio donde vive mi hermana. Me acabo de convertir en la principal acreedora de la familia de su prometido. El licenciado Galván se dejó caer en la silla. Dios mío. Elisa, eso es, despiadado. Me levanté y caminé hacia la ventana. Puse mis manos en el cristal frío. No, licenciado, dije, mi voz apenas un susurro.
Despiadado, es decirle a tu hija de 22 años que es una fracasada. Despiadado, es decirle a una mujer que sus proyecciones son adorables. Despiadado, es ponerle la mano en la rodilla a una chica desesperada y ofrecerle dinero a cambio de amabilidad, punto. Me giré y lo miré. Esto, licenciado Galván, esto no es despiadado. Esto es solo el lenguaje que ellos entienden. Es el único idioma que mi familia respeta, el del poder y el dinero. Y finalmente, después de 5 años, hablo su idioma con fluidez. El compromiso de Beatriz no se basa en el amor, continué, se basa en una fusión de 2 dinastías. Y yo acabo de provocar un terremoto financiero en una de ellas. Veamos cuánto dura ese amor, cuando se den cuenta de que la familia de la novia es ahora un lastre. Galván cerró su maletín. Eres brillante, Elisa. Y me das miedo. Ese es el cumplido más sincero que me han dado en años, licenciado. Y así, volvemos al principio. Al lobby. El eco de la palabra fracasada todavía flotaba en el aire. Beatriz me miraba, con esa sonrisa triunfante, esperando mi reacción. Esperaba que me encogiera. Esperaba que murmurara una disculpa y saliera corriendo. Esperaba a la Elisa de 22 años. Pero esa Elisa estaba muerta. La habían matado ellos. Ignoré a Beatriz. Completamente. Como si fuera una mosca zumbando. Caminé con paso firme hacia el mostrador de recepción. Detrás de él, una joven recepcionista, cuyo gafete decía Ximena, me miraba con ojos aterrorizados. Estaba atrapada entre la residente más temida del edificio, Beatriz, y esta extraña que acababa de ser humillada. Vamos, fracasada, gritó Beatriz de nuevo, esta vez más fuerte, enojada por mi falta de reacción. Lárgate. ¿Vienes a limpiar los pisos? ¿O a pedirle dinero a mamá? Seguridad. Llegué al mostrador. Le di a Ximena una sonrisa pequeña y tranquilizadora. Buenos días, dije, mi voz clara y tranquila, pero lo suficientemente alta para que se escuchara. Mi nombre es Elisa Reyes. Soy la nueva propietaria del edificio. Ximena parpadeó. Su boca se abrió ligeramente. Detrás de mí, escuché a Beatriz soltar una carcajada tan fuerte que fue casi un chillido. Propietaria, gritó, acercándose. ¡Ay, Dios! Ahora sí se volvió loca. Aitana, por favor, graba esto. Y mi hermana la loca cree que es dueña de la Torre Esmeralda. Aitana levantó su teléfono, riendo. Seguridad, volvió a gritar Beatriz. Y saquen a esta limosnera de aquí. Está molestando a los residentes. Ximena, la recepcionista, no sabía qué hacer. Me miraba a mí, luego a Beatriz. Su mano temblaba sobre el teléfono. Me incliné hacia ella, mi voz aún tranquila. Está bien, Ximena. No llames a seguridad. Llama al comandante Rivas. Dile que Elisa Reyes, la nueva presidenta del Consejo de Propietarios, está aquí. Dile que he llegado y que necesito que despeje el lobby de inmediato. Usé las palabras clave, comandante Rivas y presidenta. El color desapareció del rostro de Ximena. Conocía ese nombre. Rivas no era un guardia de seguridad cualquiera, era el jefe de operaciones, un exmilitar que no respondía ante los residentes, sino ante los dueños. Beatriz dejó de reír. ¿Qué dijiste? Ximena, con manos temblorosas, levantó el teléfono interno. Señorita, no sé si. Hazlo, dije, mi voz ya no era amable. Era una orden. Ella marcó. Comandante Rivas, soy Ximena, de recepción, sí, señor, hay una mujer aquí, dice que es. Elisa Reyes, dice que es la nueva. Hubo una pausa. Pude oír los gritos de Rivas al otro lado del teléfono. Ximena se puso pálida como un fantasma. Sí, señor. Enseguida, señor. Perdóneme, señora presidenta. Colgó el teléfono como si quemara y me miró con puro terror. Viene en camino, señora presidenta.
Mis disculpas. Señora presidenta. La palabra aterrizó en el lobby con el peso de una bomba. El silencio que siguió fue absoluto. Las risas de Aitana y las demás se ahogaron en sus gargantas. El celular de Aitana, que estaba grabando, se resbaló de sus manos y golpeó el mármol con un ruido sordo. Beatriz estaba congelada. Su rostro pasó por una serie de emociones en menos de 3 segundos, burla, confusión, incredulidad y, finalmente, un pánico helado que comenzó a formarse en sus ojos. ¿Qué? Tartamudeó. ¿Qué broma es esta? ¿Presidenta? ¿Presidenta de qué? ¿Del Club de las Fracasadas? Intentó reír, pero el sonido fue débil, quebrado. Rivas, gritó, tratando de recuperar el control. Cuando ese imbécil llegue, lo voy a despedir. Y a ti también, estúpida, le dijo a Ximena. No creo que vayas a despedir a nadie, Beatriz, dije en voz baja. En ese momento, las puertas dobles de madera que llevaban a las oficinas de administración se abrieron de golpe. El comandante Rivas emergió. Rivas era un hombre imponente. 1,90 m, traje oscuro impecable, es militar. Irradiaba una autoridad que hacía que el dinero de Beatriz pareciera un chiste. Beatriz sonrió, un último intento desesperado de reafirmar su poder. Comandante Rivas. Qué bueno que llega. Esta mujer, está fracasada. Rivas pasó a su lado como si ella no existiera. Ni siquiera la miró. Caminó directamente hacia mí. Se detuvo a 1 metro de distancia. Juntó los talones. Hizo un saludo casi militar, una inclinación de cabeza nítida y respetuosa. Señora presidenta, dijo, su voz grave retumbando en el lobby. Bienvenida. El edificio es oficialmente suyo desde las 8:01 de la mañana. El personal y yo estamos a sus órdenes. Fue el momento más satisfactorio de mi vida. Fue mejor que cerrar el trato de El Molino. Fue mejor que ver mi cuenta de banco. Fue el sonido del poder cambiando de manos. Beatriz dejó escapar un sonido, un pequeño chillido ahogado. No, eso no es, mientes. Están mintiendo. Papá. Voy a llamar a mi papá. Sacó su teléfono, pero sus manos temblaban tanto que no podía desbloquearlo. Señora presidenta, repitió Rivas, ignorando la histeria de Beatriz. ¿Cuáles son sus órdenes? Me giré lentamente para enfrentar a mi hermana. Su rostro estaba blanco como el mármol bajo sus pies. Sus amigas, Aitana y las demás, habían retrocedido, creando un círculo de vacío a su alrededor, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Miré a Rivas. Comandante, dije, mi voz clara y fría. Estas personas, ya no son residentes. Han estado causando disturbios y acosando al personal y a otros inquilinos. Señalé a Beatriz. Especialmente ella. Por favor, escóltelas fuera de mis instalaciones. Ahora. La mandíbula de Beatriz cayó. Literalmente. No, gritó, su voz rompiéndose en un chillido agudo. No puedes hacerme esto. Yo vivo aquí. Y mi madre paga el penthouse. Tú no eres nadie. ¿Oíste? Nadie. Eres una pobre fracasada. Rivas no se inmutó. Hizo un gesto casi imperceptible. 2 guardias más, vestidos igual que él, aparecieron de la nada, bloqueando la entrada y los elevadores. La trampa estaba cerrada. Señorita Beatriz, dijo Rivas, su voz monótona, sin emoción. Levantó una tablet. El contrato de arrendamiento de la señora Leonora para el penthouse fue legalmente terminado esta mañana a las 8:01 de la mañana. Eso es imposible. Es una mentira. Citando la cláusula 17 del reglamento interno, continuó Rivas, como si leyera un informe del clima, por comportamiento perjudicial y continuo que afecta la reputación y la paz de la comunidad. La nueva administración. Hizo una pausa, mirándome, no tolera ese comportamiento. Pero mis cosas. Y mi ropa, su voz era ahora un gemido patético. Tiene 1 hora, dijo Rivas, para que una persona designada por usted suba,
bajo supervisión, a retirar sus efectos personales esenciales. El resto será embalado profesionalmente y puesto en un depósito. Aquí está la notificación oficial, que también fue enviada a su correo electrónico y al de su madre hace 3 horas. Beatriz miraba la tablet, luego a mí. La negación se hizo añicos, reemplazada por un horror puro. Tú hiciste esto. Di un paso adelante, acortando la distancia. Me incliné hacia ella, invadiendo su espacio personal, tal como ella había hecho conmigo tantas veces. ¿Recuerdas lo que me dijo papá?, le susurré, tan bajo que solo ella podía oírme. ¿Qué no tenía la piel de cocodrilo? Bueno, resulta que sí creció. Y es muy, muy gruesa. Me alejé. Comandante Rivas. Proceda. Los guardias se acercaron a ella. No la tocaron. No fue necesario. Beatriz estaba rota. Comenzó a caminar hacia la puerta giratoria, sus tacones caros tropezando. Fue entonces cuando vi a Aitana. La mejor amiga. La que se reía más fuerte. Estaba de pie, a unos metros de distancia, con su teléfono levantado. No estaba ayudando a Beatriz. No la estaba consolando. Estaba grabando. Grabando la caída de la reina para poder ser la primera en compartir el chisme. Beatriz vio su traición. Aitana. Susurró, extendiendo una mano. Aitana bajó el teléfono y retrocedió un paso más. Beatriz estaba sola. Completamente sola. Los guardias la guiaron hacia la puerta. Mientras pasaba a mi lado, un sollozo seco se escapó de su garganta. No sentí euforia. No sentí alegría. Sentí justicia. Una justicia fría, dura y necesaria. La puerta giratoria la escupió a la banqueta de Polanco, donde el sol brillaba con demasiada intensidad. Me giré hacia Ximena, que seguía temblando. Doble su sueldo, le dije a Rivas. Y un bono para todo el personal de recepción y seguridad. Han aguantado demasiado. Sí, señora presidenta. Me di la vuelta y caminé hacia el elevador privado. El que llevaba al penthouse. Mi nuevo hogar. El elevador privado era silencioso, forrado en madera oscura y espejos ahumados. Me reflejaba a mí misma, el traje marfil, el moño perfecto, la expresión impasible. Era la imagen del control. Las puertas se abrieron directamente al penthouse. Y el olor me golpeó. El perfume caro de Leonora. Una mezcla abrumadora de nardos y arrogancia. Los muebles dorados, las cortinas pesadas. Era un museo de la opulencia de mal gusto. Un escenario. Mi teléfono comenzó a sonar. El identificador de llamadas brillaba, mamá. Dejé que sonara. 1, 2, 3 timbres. Quería que esperara. Al quinto timbre, contesté. Hola, dije, mi voz deliberadamente neutra. Elisa. El grito fue tan agudo que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Era la voz de Leonora, pero despojada de su control. Era pura histeria. Elisa. ¿Qué diablos has hecho? Beatriz me llamó llorando. Está en la calle. Dice que la echaste. ¿Qué nos estás desalojando? Te has vuelto completa y absolutamente loca. Esperé. Dejé que su torrente de furia se agotara. Cuando solo escuché su respiración agitada y entrecortada, hablé. No estoy loca, mamá, dije con calma, caminando hacia los enormes ventanales que daban a la ciudad. De hecho, creo que es la primera vez en mi vida que estoy completamente cuerda. No me hables así. Soy tu madre. No puedes hacernos esto. Es nuestra casa. Era tu casa, la corregí. Bajo un contrato de arrendamiento que ya no es válido. Tu padre te va a matar. Te va a desheredar. Papá no va a hacer nada, dije, porque papá entiende de negocios. Y esto, mamá, es solo un negocio. Hubo un silencio. Podía oír su cerebro cambiando de táctica. La furia no había funcionado. Ahora venía la manipulación. Hija. Su voz se quebró.
Un sollozo ensayado. Hija mía, por favor, la humillación. ¿Qué dirá la gente? Nuestros amigos, los de la sierra. Nos vas a destruir. Nos vas a matar de vergüenza. Ahí estaba. La verdadera preocupación. No el techo, no la hija. La vergüenza. El qué dirán. Me reí. Una risa corta y triste. Esa siempre fue tu única preocupación, ¿verdad, mamá?, dije, mirando la ciudad que se extendía bajo mis pies. ¿Qué dirá la gente? Nunca te preocupaste por mí. Nunca te preocupaste por la humillación que Beatriz me hacía pasar. Nunca te preocupaste cuando te rogué de rodillas por ayuda. Eso no es. Sí, lo es, la corté. Me dijiste que me fuera y encontrara mi lugar. Y lo encontré. Resulta que mi lugar es aquí. En tu casa. Eres un monstruo, sollozó. No, mamá. Soy el monstruo que ustedes crearon. Me enseñaste que el dinero y el estatus eran lo único que importaba. Así que salí y conseguí el mío. Me enseñaste que la familia no importa si te avergüenza. Así que te estoy tomando la palabra. Caminé hacia su ridículo sofá dorado. Disfruta explicándole a la gente lo que pasó. Creo que estamos a mano. Colgué el teléfono. Lo apagué. Silencio. Me senté en medio de esa sala de estar ajena. La guerra había terminado. Había ganado. Pero el sabor de la victoria era amargo. Y extrañamente, satisfactoriamente, dulce. Un mes después. El penthouse era irreconocible. Desaparecieron los muebles dorados, las cortinas pesadas, el olor a nardos. Ahora era un espacio abierto, minimalista, lleno de luz, con paredes blancas, vidrio y acero. Estaba en el antiguo lobby de la Torre Esmeralda, también renovado. Se había ido el ambiente frío, ahora era un espacio acogedor con arte mexicano contemporáneo. El lobby estaba lleno de periodistas. Muchos de ustedes están aquí esperando una historia de venganza familiar, dije desde un pequeño podio. Pero esa no es la historia. Hablé de mi viaje. Hablé de ser llamada adorable por banqueros y fracasada por mi propia familia. Y por eso, anuncié, hoy no estoy celebrando una adquisición. Estoy celebrando un comienzo. Inversiones Fénix se enorgullece en lanzar el Fondo Fénix. Expliqué que era un fondo de capital semilla dedicado exclusivamente a mujeres emprendedoras en sectores dominados por hombres. Mujeres a las que les habían dicho que no tenían la piel de cocodrilo. Mi historia me enseñó que cuando construyes tu propio imperio, tienes la responsabilidad de dejar la puerta abierta, concluí. Y el penthouse no será mi hogar. Será la sede del Fondo Fénix. Un espacio de trabajo y residencia temporal para que la próxima generación de mujeres construya sus propios imperios. Los flashes explotaron. Más tarde ese día, estaba en el penthouse, ahora lleno de mujeres jóvenes con laptops, discutiendo planes de negocios en pizarras blancas. Mi tío Benjamín vino a visitarme. Miró a su alrededor, sus ojos brillando detrás de sus gafas. Tu abuelo. Comenzó, su voz ronca por la emoción. Estaría tan increíblemente orgulloso de ti, Elisa. No por el edificio. Por esto. Me abrazó. Convertiste tu herida en un refugio, susurró. En ese momento, una asistente se me acercó. Señora presidenta. Esto llegó para usted. Un mensajero lo dejó. Era un sobre simple. Sin remitente. Lo abrí. Dentro, una sola hoja de papel, arrancada de un cuaderno. La caligrafía era temblorosa, casi infantil. Era de Beatriz. No era una disculpa larga. No había excusas. Solo 2 palabras. Perdóname. Tenías razón. Sostuve esa carta. Había ganado. Había limpiado la casa, había usado mi poder para un bien mayor, y ahora, esto. El reconocimiento final. Don Fernando nunca me llamó. Leonora, según los chismes, se había ido a un largo viaje a Europa, incapaz de enfrentar la humillación social.
Y Beatriz, estaba pidiendo perdón. Sostuve esa carta. Había construido mi imperio sobre las cenizas de cómo me trataron. Pero ahora que ella pide perdón, ¿ustedes qué harían en mi lugar? ¿Debo perdonarla para ser verdaderamente libre? ¿O hay cosas que simplemente no se pueden perdonar? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te gustó, por favor, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de las historias que tenemos para ti. Y déjame saber en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Tu opinión es muy importante para mí. Nos vemos en la próxima historia.